La manipulación de datos estadísticos por empresas y políticos. ¿Cuál es la importancia de los datos estadísticos? Primeramente, los análisis estadísticos ayudan a resolver las incertidumbres de lo que sucede en los mercados y en la sociedad en general. Segundo, las estadísticas ayudan a la toma de decisiones informadas y llevar a cabo las acciones apropiadas de acuerdo a la evidencia y no sobre supuestos o suposiciones, no sobre yo creo que es así, sino con datos empíricos. Tercero, las estadísticas pueden ayudar con la planificación necesaria para resolver problemas y las acciones correctivas, ya sea en los aspectos sociales, económicos y políticos. Son necesarias para tomar decisiones informadas y no sobre supuestos. Ahora bien, ¿cuál es el problema con las estadísticas? Primero, las estadísticas se pueden utilizar como datos engañosos para mostrar una evidencia deseada que no necesariamente es real, que puede ser ficticia. Segundo, los políticos y los medios de comunicación a menudo muestran estadísticas que no son reales y sí son manipuladas para conveniencia, ya sea de las empresas o de los políticos. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿qué son datos o estadísticas falsas? Es el uso indebido de datos numéricos, ya sea intencionalmente o por error. Los resultados proporcionan información engañosa que crean narrativas falsas en torno a un tema. O sea, se pueden utilizar para cambiar una idea que tienen las personas sobre algo en particular. El mal uso de las estadísticas a menudo ocurre en anuncios, políticas, noticias, medios de comunicación y otros. Ocurren en muchos casos a propósito por los políticos y a propósito por los medios noticiosos o la prensa amarilla. Como indicamos anteriormente, las estadísticas y las gráficas producidas pueden ser intencionalmente usadas para manipular la opinión de las masas. Y esto se hace muy a menudo. En otras ocasiones las personas que están usándolas no entienden los datos que crean. O sea, los datos que surgen de estas estadísticas no son interpretados correctamente. Las gráficas engañosas pueden incluir que la escala vertical es demasiado grande o pequeña, no tiene los valores completos o no comienza en cero. Y vamos a ver ejemplos de esto. Definitivamente las gráficas y datos engañosos tienen la intención de confundir, otras tienen la intención de conmocionar y tratar de cambiar la opinión de las personas. Todo esto a propósito. Por lo tanto, muchos medios noticiosos o la prensa amarilla utilizan estos datos para tratar de cambiar la opinión del público o conmocionar de acuerdo a alguna agenda propia que tengan o alguna agenda política. También los políticos se valen de las estadísticas falsas o engañosas para sus propósitos personales. Miren este ejemplo de un anuncio de Kentucky Fried Chicken. El mismo indica o trata de evidenciar que el producto tiene menos calorías que su competencia. Vean la gráfica y la barra anaranjada es prácticamente la mitad de las otras. Vamos a analizar esta gráfica y estos datos. Miremos entonces los datos de Kentucky Fried Chicken y vemos entonces cómo, aunque tiene menos calorías, pero la diferencia son 70 calorías. Sin embargo, miren la gráfica de barra, vean que la barra de Kentucky Fried Chicken amarilla es prácticamente la mitad de las otras barras, dando la impresión de que la cantidad es drásticamente menor. Vamos a hacer un cambio, vamos a cambiar y vean el eje, ¿vieron el eje de X?
donde dice valor mínimo es 530. Pues vamos a cambiar el eje 590, perdón. El eje de X vamos a ponerlo en 0 y vamos a ver un cambio significativo. Vean esto. Este eje de X, valor mínimo, vamos a indicar que es 0. Y miren la barra amarilla cómo creció y ya no refleja que es prácticamente la mitad, sino refleja lo real. Que aunque tiene menos calorías, correctamente, pero la barra muestra los datos reales. No causa tanta impresión como los datos anteriores o la barra anterior, que era prácticamente la mitad. Vean este ejemplo de datos reales, pero una manipulación de la gráfica. Vean este ejemplo de datos incorrectos, donde fueron presentados en un canal de televisión, donde hay una gráfica circular o de pastel, y en la misma refleja unos valores 70, 60 y 63, que cuando sumamos estos valores nos da a 133. La suma de los porcientos definitivamente no puede ser mayor de 100. Vean cómo inclusive en los medios noticiosos, en las noticias, ponen este tipo de gráficas que está completamente incorrecta. Aquí hay otro ejemplo de un programa noticioso de Estados Unidos donde trata de impactar y cambiar la opinión del público mostrando unos datos que posiblemente son correctos, los datos numéricos, pero las gráficas nuevamente no reflejan la proporción. Vean que está comparando el 2009 con el 2019 e indicando la dramática disminución de cristianos en Estados Unidos. Esto obviamente es para tratar de impactar y cambiar la opinión pública. Cuando vemos realmente que aunque la disminución ha sido real y se ven los números 77 y 65, sin embargo las gráficas no reflejan fielmente estas cantidades. Miren aquí las gráficas y vean nuevamente cómo el eje de Y en este caso comienza en 55%. Y vean entonces la diferencia drástica entre ambas barras. Nuevamente se percibe, si uno lo mira, que es la mitad. Eso impacta grandemente. Sin embargo, cuando comenzamos en el área B, el eje de Y en 0, ve la diferencia drástica que hay en el tamaño de las gráficas. Nuevamente, esto es obvio que es tratar de manipular la opinión pública de una manera utilizando gráficas y utilizando datos estadísticos. En este ejemplo, vean que tenemos los mismos datos, misma gráfica, la única diferencia es el tamaño de la gráfica, en el cual el primer ejemplo ha sido reducida, y vean entonces cómo el pico de las temperaturas surge drásticamente y en la segunda el pico de las temperaturas altas pues un poco más aplanado. Esto también se podría utilizar para tratar de cambiar la conversación o indicar mediante datos estadísticos de cuán alto ha subido la temperatura, cuando vemos que en la realidad pues obviamente son los meses de verano donde la temperatura ha aumentado y es obvio que aumenta en verano, pero en la primera gráfica al achicarla pues produce un efecto mucho más drástico. Esto es un ejemplo de datos estadísticos y gráficas en Puerto Rico, donde surgió en un periódico de la isla, y vean cómo compara la vivienda, el precio de la vivienda en 2020 contra el de precio de la vivienda en 2021. Los datos ofrecidos están fuera de contexto, ya que el precio de la vivienda puede variar por ciudad. No indica dónde tomaron la muestra. Obviamente, si toman la muestra en Dorado o en San Juan, que son las áreas más caras en Puerto Rico, y las comparan con otras áreas como por ejemplo Aguadilla, Rincón, otras áreas o otros pueblos
donde las propiedades son más económicas, pues va a haber una diferencia marcada. Así que también, aunque los datos pueden ser reales, pero hay que ver dónde se toma la muestra y si las muestras son comparables. Por lo tanto, nos preguntamos, ¿son confiables las estadísticas? Las estadísticas confiables son la fuente principal para probar lo que uno dice es cierto. La frase "los números no mienten" es cierta. Lo que se debe examinar es quién está publicando los números y qué están tratando de probar con estos números. El uso de las estadísticas por parte de las empresas y políticos les ayuda a mostrarse impresionantes y autoritarios e indicar que lo que ellos están diciendo es correcto. Sin embargo, esto puede confundir a las personas que no saben cómo evaluar las estadísticas y pensar que lo que están diciendo es completamente cierto. Por lo tanto, hay que preguntarse, ¿quién hizo el estudio que elaboró las estadísticas? ¿Qué miden exactamente las estadísticas? ¿A quién se le preguntó? ¿Cómo se le preguntó? ¿Quién llevó a cabo ese estudio? ¿A quién se le pagó? ¿Cuál es la razón? ¿Son políticos? ¿Son empresas? Definitivamente tenemos que recordar que las estadísticas, los datos y las gráficas cambian la opinión del pueblo, cambian la opinión del ciudadano, cambian la opinión del cliente. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de quién está elaborando esas estadísticas y con qué propósito. Las estadísticas son confiables, definitivamente. Las estadísticas son importantes como evidencia en apoyo de las conclusiones. Si puedes encontrar o generar estadísticas que muestren la verdad de tus conclusiones, hay pocos que pueden refutar lo que dices. Sin embargo, hay que tener cuidado de quién está elaborando esas estadísticas y las razones por las cuales lo está haciendo. En muchos casos, definitivamente, hay empresas que las fabrican para cambiar la opinión del público. Y también hay políticos y medios noticiosos que las fabrican y las muestran también para cambiar la opinión del pueblo. De manera que hay que tener mucho cuidado con quién está transmitiendo el mensaje.